Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a nuestro canal, su fuente número 1 de chismecitos jugosos, noticias de farándula y actualizaciones exclusivas sobre nuestros ídolos turcos favoritos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy prepárense porque traigo una bomba de esas que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Sí, señoras y señores, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no es lo que están pensando, aunque bueno, quizás sí. En fin, agárrense fuerte. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a desmenuzar, analizar y comentar una posible, escuchen bien, posible, decisión matrimonial, y la involucrada es nada más y nada menos que la mamá de Can Yaman. ¿Qué está pasando? ¿Se avecina boda secreta? ¿Matrimonio arreglado? Tranquilos, respiren hondo que aquí les tengo todos los detalles, o bueno, los detalles que tenemos hasta ahora, porque esto está que arde. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse a nuestro canal. Si aman el drama, si les encanta estar al tanto de la vida de sus celebridades favoritas, si no pueden vivir sin una buena dosis de chisme, entonces este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Créanme, no se van a arrepentir. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos incendian las redes sociales. Su química en la pantalla en *erkencicus* fue simplemente explosiva, y desde entonces, los fans han estado soñando con verlos juntos en la vida real. Ha habido rumores, indicios, negaciones, un verdadero culebrón digno de la mejor telenovela turca. Pero últimamente han surgido nuevos elementos que han avivado aún más las llamas de la esperanza, o la desesperación, dependiendo de tu perspectiva. Me refiero, claro, a las declaraciones y acciones de Gülden Yaman, la mismísima madre de Can. A ver, pongámonos en contexto. La señora Gülden siempre ha sido una figura presente en la vida de Can, apoyándolo en su carrera y mostrándose muy cercana a sus fans. Pero en las últimas semanas ha aumentado considerablemente su actividad en redes sociales, especialmente en lo que respecta a publicaciones relacionadas con Demet. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La mamá de Can ha estado dando likes a comentarios de fans que piden a gritos una reconciliación entre Can y Demet, incluso ha llegado a seguir cuentas dedicadas exclusivamente a Candem, el nombre que le han dado los fans a la pareja. Pero eso no es todo. También se ha rumoreado que Gülden ha estado en contacto con Demet de manera discreta, organizando encuentros y cenas casuales. Obviamente todo esto ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans están divididos. Algunos creen que Gülden está actuando como una especie de Cupido, intentando unir a la pareja que tanto aman. Otros, más cínicos, piensan que todo es una estrategia publicitaria para mantener a Can y Demet en el candelero, aprovechando la nostalgia y el deseo del público. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Can, ni Demet, ni la propia Gülden han hecho declaraciones oficiales al respecto. Todos son rumores, especulaciones y pistas que los fans han ido juntando como si fueran piezas de un rompecabezas gigante. Y es que en el mundo de la farándula, el silencio a veces grita más fuerte que 1000 palabras. El hermetismo de la familia Yaman, combinado con la discreción que Demet ha mantenido desde su divorcio, no hace más que inflamar la imaginación colectiva. Lo que sí podemos analizar son los antecedentes de la relación entre Can y Demet. Recordemos que después del éxito arrollador de *erkencicus*, surgieron fuertes rumores de romance entre ellos. Se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set, compartiendo risas y momentos cómplices. La química era innegable. Era una de esas químicas que traspasan la pantalla, que te hacen creer en el amor verdadero, aunque solo sea por un rato. Los paparazzi no daban abasto, las revistas del corazón se llenaban de fotos robadas y análisis de lenguaje corporal. Era la comidilla de toda Turquía. Sin embargo, la relación no duró mucho. Al parecer, hubo diferencias irreconciliables entre ellos, incompatibilidad de caracteres y, según algunos medios, la fuerte presión mediática también jugó un papel importante. Se separaron de manera amistosa, o al menos eso es lo que se dijo en su momento. Pero, ¿realmente fue tan amistoso? Algunos insiders aseguran que la ruptura fue más turbulenta de lo que se hizo creer, con discusiones acaloradas y momentos de tensión. Al parecer, la intensidad del romance también fue su perdición,
una llama demasiado brillante que se consumió rápidamente. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas. Khan ha estado enfocado en su carrera internacional, protagonizando series y películas en Italia y otros países. Se ha convertido en un verdadero galán global, conquistando corazones en todo el mundo con su atractivo y su carisma. Ha aprendido italiano, ha perfeccionado su inglés y se ha codeado con estrellas de Hollywood. Un verdadero sueño hecho realidad. Demet, por su parte, ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, participando en proyectos exitosos y, recientemente, contrayendo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç. Demet se ha convertido en un icono de la moda y una influencia para miles de jóvenes turcas. Su estilo es imitado, sus opiniones son valoradas y su vida personal es seguida con lupa. Ahí es donde entra la parte más jugosa de todo este embrollo. Como muchos de ustedes saben, Demet y Oğuzhan se casaron con una boda de ensueño que fue cubierta por todos los medios. Fue una ceremonia fastuosa con cientos de invitados, vestidos espectaculares y una decoración de ensueño. Parecía que Demet había encontrado la felicidad y la estabilidad que tanto anhelaba. Los fans suspiraban al verla radiante y enamorada. Era el final feliz que todos esperaban. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el matrimonio duró poco más de 8 meses. Sí, lo leyeron bien. 8 meses después de la fastuosa boda, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. El shock fue total. Nadie se esperaba semejante desenlace. Las redes sociales se inundaron de mensajes de sorpresa, tristeza y decepción. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que un amor tan aparentemente sólido se hubiera desmoronado tan rápido? Las razones del divorcio nunca fueron reveladas públicamente. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles y de la presión de la vida pública. Algunos incluso insinuaron que la sombra de Can Yaman seguía presente en la vida de Demet, impidiendo que pudiera establecer una relación sólida con Oğuzhan. Los rumores de infidelidades, tanto por parte de Demet como de Oğuzhan, también circularon, aunque nunca fueron confirmados. El misterio rodea la verdadera causa de la ruptura, alimentando aún más la especulación y el chisme. Y es aquí donde la teoría de la mamá de Can como Cupido cobra aún más fuerza. ¿Será que Güldem siempre ha estado convencida de que Can y Demet están destinados a estar juntos? ¿Será que ha estado esperando el momento oportuno para intervenir y volver a unir sus caminos? ¿O será que simplemente está jugando con las expectativas de los fans para generar más atención mediática? Quizás Güldem, como buena madre, simplemente quiere lo mejor para su hijo y considera que Demet es la mujer ideal para él. O quizás, la señora Yaman es una estratega brillante que sabe cómo manipular los medios y las redes sociales para mantener a su hijo en el candelero. Las posibilidades son infinitas. La verdad, como les dije antes, es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la situación actual es, como mínimo, muy interesante. Demet está soltera, Can está soltero, y la mamá de Can parece estar haciendo todo lo posible para acercarlos. Es una receta perfecta para el drama. Y como sabemos, en el mundo del espectáculo, el drama es sinónimo de audiencia, de portadas de revistas y de contratos millonarios. Pero, ¿qué piensa Can de todo esto? Esa es la pregunta del millón. Can siempre ha sido muy reservado con su vida personal y rara vez habla de sus relaciones sentimentales. Sin embargo, en algunas entrevistas recientes, se le ha notado más abierto y receptivo al tema de Demet. Incluso ha llegado a reconocer que guarda un buen recuerdo de su tiempo juntos y que admira su talento y profesionalismo. ¿Estará Can realmente enamorado de Demet aún? ¿O simplemente se trata de buenos recuerdos de un amor pasado? ¿Será que Can también está sintiendo la nostalgia del pasado? ¿Será que se arrepiente de haber dejado escapar a Demet? ¿O simplemente está siendo educado y cortés al hablar de una ex compañera de trabajo? Quizás han madurado y ahora ve las cosas de manera diferente. Quizás se da cuenta de que Demet es la mujer de su vida y está dispuesto a luchar por ella. O quizás simplemente está jugando al despiste para mantener a los fans enganchados. Para añadirle más leña al fuego, en las últimas semanas se ha rumoreado que Can y Demet podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Imagínense la bomba. Si esto fuera cierto, sería el reencuentro más esperado de la televisión turca. Las redes sociales explotarían, los fans enloquecerían y los medios de comunicación no hablarían de otra cosa. Sería el evento del año.
Claro, por ahora todos son rumores y especulaciones. No hay nada confirmado. Pero la sola posibilidad de ver a Khan y Demet juntos de nuevo en la pantalla es suficiente para mantener a los fans en vilo. Imaginen la trama, una historia de amor con segundas oportunidades, con obstáculos que superar y con un final feliz que todos anhelan. Sería un éxito asegurado. Así que, ¿qué podemos esperar de todo esto? Veremos a Khan y Demet juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción. ¿O todo esto es simplemente una cortina de humo para distraer la atención de otros asuntos? Quizás Khan y Demet se están riendo de nosotros mientras planean su próximo movimiento. O quizás están tan sorprendidos como nosotros por todo el revuelo que se ha generado. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo una de las más fascinantes y comentadas del mundo del espectáculo turco. Y la intervención de la mamá de Can en todo esto no ha hecho más que añadirle un toque de drama y misterio a la trama. Esto se pone cada vez más interesante. Así que amigos, manténganse atentos a nuestro canal porque les prometo que los mantendremos informados de todas las novedades sobre este culebrón. Estaremos analizando cada movimiento, cada declaración, cada like en redes sociales para tratar de descifrar el misterio detrás de la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, les traeremos toda la información de primera mano, sin filtros ni censura. Aquí no se nos escapa nada. En resumen, hoy hemos explorado los rumores sobre una posible decisión matrimonial influenciada por la mamá de Can Yaman, Güldem, con Demet Özdemir como la figura central. Analizamos la historia de Can y Demet, su relación pasada, el divorcio de Demet y las acciones recientes de Güldem en redes sociales que alimentan las esperanzas de los fans. También mencionamos la posibilidad de un nuevo proyecto juntos y la incertidumbre que rodea el futuro de esta pareja tan querida. Hemos desmenuzado cada detalle, hemos analizado cada pista y hemos especulado sobre cada posible escenario. Un verdadero festín para los amantes del chisme. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme y especulaciones. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber qué va a pasar con Can y Demet, y yo también lo estoy. Este culebrón me tiene enganchada. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje de chismes y entretenimiento. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y divertido para ustedes. Ustedes son la razón por la que hago esto. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Piensan que la mamá de Can está actuando correctamente al intentar unirlos? ¿O creen que todo esto es simplemente una estrategia publicitaria? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. No se corten. Quiero saber lo que piensan. Y como siempre no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan el próximo chismecito. Hasta la próxima.